Vamos. Llego a mi casa todos los días, a Luciana, a mi mujer, y le digo, la verdad que yo nací para esto. Vamos, silencio. Ya. Sí. ¿Por qué una persona de 61 años, con una situación económica razonable y que estaba sentado en su casa escribiendo un libro, decidió, no sé si comprarse este problema? Hacer pizarra, encuadrar las cámaras y les decimos, ¿sí? Dale. Me he pasado toda mi vida diciendo las cosas que hay que hacer, porque creo saber cosas que hay que hacer que eventualmente no se hacen, y yo no puedo irme de este mundo sin haber intentado hacer algo. Vamos, raqueta, cuadro. Muy bien, bienvenidos a Nexo, este programa de entrevistas del canal Junta, y hoy recibimos al ministro de Economía, Gabriel Donel. Gabriel, gracias por estar, ¿eh? Gracias, Gabriel, por la invitación. Un placer estar acá. Muy bien. Gabriel, ¿cuántos hijos tenés? Estrictamente una, pero para mí dos, porque mi mujer tiene una hija del matrimonio anterior que vivió conmigo de muy chiquita, o sea que yo siempre hablo de mis hijas, pero estrictamente con mi apellido, una que es Juana, y ¿Edades? Julieta 21, que es la grande, vive en Francia, y Juana tiene 15. Vos de chico, ¿sabés que mi primer recuerdo de chico, intenso, es cuando el Apolo 11 llegó a la Luna? Lloré toda la noche porque quería ir a la Luna, ¿viste? Sí, tremendo. ¿Cuál es tu primer recuerdo de chico? Te diría que mi primer recuerdo de algo muy impresionante, yo viajé con mis padres a Europa, creo que tenía un poquito menos de 4 años, y para mí fue una experiencia enorme, ver nieve por primera vez. Fue la casualidad que me tocó estar en París en mayo del 68, a unos días de que los movimientos estudiantiles tuvieran el máximo protagonismo, pero estaba todo muy movilizado. ¿Pero recordás eso con la percepción de...? Sí, porque había un hotel, que era el hotel estaba al lado de la Sorbonne, no me acuerdo el nombre ahora, donde iban todos los uruguayos en esa época, y por lo tanto me tocó ver los autos volcados y ¿Ya? la manifestación en la calle con las banderas rojas y negras, y me acuerdo que eso me llamó mucho la atención, y yo diría que es el recuerdo intenso más grande que tengo. El primero. Y además porque, bueno, yo era muy preguntón, entonces... ¿Y volvés a ese recuerdo a veces? Sí, muchísimo. Yo vuelvo mucho a los recuerdos de mi infancia, a momentos que me movilizan. También. Me acuerdo mucho de mis padres, yo soy hijo único, pero permanentemente me acuerdo de mis padres en muchas cosas que hicimos, y sobre todo ante estas circunstancias, qué haría sobre todo mi madre, que era una persona muy influyente, qué haría ante estas circunstancias de mi madre. Eso es una cosa a la que vuelvo probablemente. Tuve una infancia, a pesar de que no me tocó la dictadura, mi padre estuvo unos días preso y tuvimos algunos problemas, al lado de lo que pasó otra gente, fueron un juego de niños, pero tuve una infancia, a pesar de esos sinsabores, una infancia que la recuerdo con mucho cariño. ¿Y cuál es el consejo que más recordás de tus padres? Recuerdo varios, pero yo diría que ante una persona un poco ansiosa y un poco pispireta, como puede ser yo, era la prudencia y el tomarse el tiempo para tomar decisiones. Eso creo que es... ¿Ya sabían que ibas a ser ministro de Economía? No creo. Ellos murieron, mi madre en 2008, No, digo por el consejo. mi madre en 2012. No creo que se hayan imaginado nunca que yo fuera Nunca. a ser ministro de Economía, y no lo hubieran deseado Se lo habían probablemente. deseado. ¿Y cuál es el consejo que vos considerás más importante que le das a tus hijos? Bueno, desde el punto de vista actitudinal, creo que es mostrarme como una persona transparente, honesta, que honra sus compromisos, que mantiene un equilibrio entre el esfuerzo y el disfrute. Eso me parece que es como una cuestión más actitudinal. Desde el punto de vista del consejo, siempre es no dejen de soñar, no se pongan límites, hagan lo que quieran, y sean libres en todos los sentidos de la vida, tanto desde el punto de vista de sus decisiones personales más íntimas, como desde el punto de vista de qué quieren estudiar, qué no quieren estudiar. Cuando apareció Julieta, que nos planteó que se quería ir a Francia, tenía 18 años a estudiar ingeniería, la verdad que fue un shock para nosotros y una pérdida enorme. Por suerte este fin de semana viene a pasar unos días con nosotros, pero estábamos los dos, en particular yo, súper felices porque era un desafío. Se había ganado una beca del gobierno francés para ir a estudiar, y bueno, era jugar tu vida, y sobre todo el primer año que no le fue bien, como yo le dije que iba a pasar, porque
pasás a jugar en otra liga. A mí me pasó eso cuando me fui a estudiar al exterior. Claramente tenés un salto de exigencia y de nivel que no es que Uruguay no lo pueda alcanzar, pero que se siente cuando llegás al mundo industrializado. Le dije, no te rindas, va a ser un daño durísimo el primero, y ella era una muy buena estudiante acá, sobre todo no te rindas, ¿no? O sea, siempre uno con esfuerzo y con consistencia, al final uno logra los objetivos. Terminás hablando de la educación, pero haces una diferencia entre lo que arrancaste hablando y después pasaste a la educación. Hablaste de ser Sí. feliz, haces una diferencia entre una cosa y la Absolutamente. otra, ¿sí? Yo soy muy exigente conmigo mismo y he sido muy riguroso conmigo mismo a lo largo de mi vida. No pero- vinculás una cosa con la otra. Pero soy una persona que mis amigos del fútbol, que son relaciones que tengo desde el liceo, con los cuales armamos un cuadro de fútbol. Ahora justo estas semanas está un poco interrumpido, pero yo tengo un grupo de amigos con los cuales todos los viernes de noche nos juntamos afuera en Maldonado, porque ellos viven mayoritariamente allí. Yo me agarro el auto, bueno, ahora con un poco más de dificultad para compartirlo con mi mujer, y me voy hasta allá porque es sagrado para mí ese momento donde nos juntamos. Disfrute. Hablamos de cualquier cosa menos de política, pero el disfrute es muy importante. Eso es muy importante. ¿Qué no harías por tus hijos? ¿Lo harías todo? Nunca se me planteó una circunstancia en la cual yo dijera, esto es un límite que no puedo transgredir. Creo que lo haría todo. ¿Todo es todo? Todo es todo. Hay un límite. Yo calculo que todos tenemos un límite que no lo conocemos hasta que no nos enfrentamos. Desde el punto de vista teórico, te diría que no mataría, no le quitaría la vida a un ser ¿No humano. matarías si están por matar a tu hijo? Bueno, es una situación en la que nunca me imaginé, pero me costaría mucho tomar la decisión de Sacamos de ahí. Es muy difícil porque vos has vivido siempre en en una vida. un contexto donde esas cosas no pasan. Está, por eso. Pero, por ejemplo, yo me he planteado que si de verdad he llegado a un límite en el que veo a mis hijos llorar de hambre, yo robaría. Nunca me lo planteé. Entiendo que eso es algo que puede ser una solución para un ser humano que está desesperado, porque un hijo con hambre es algo que es intolerable. Así que la transgresión de la ley, del orden, ante una circunstancia sobreviniente, extrema, no es algo justificable, ni mucho menos. Por eso hay punición de ese tipo de actividades, pero es algo que, en mi opinión, desde el punto de vista ético, uno lo puede entender. ¿Respetás el derecho de la gente a consumir drogas? Sí. Trato de desestimular a todas las personas que tengo alrededor mío de hacerlo por el gran temor que me provoca la adicción a algo, pero creo que las personas tienen el derecho a tener libertad de tomar drogas. Por supuesto, todo tiene un límite de discusión, porque hay drogas y drogas, pero yo creo que no encontraría la manera de un mecanismo coercitivo que impidiera que una persona tuviera un comportamiento limitado por un tercero, ¿no? Por más que uno trate de cerrar todos los flancos en la educación con tus hijos, yo pienso, y no sé si vos, que hay una parte que es una lotería. Por más que vos, puede salir para cualquier lado. ¿Estamos de acuerdo de eso? Totalmente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Lo he visto. ¿No te da miedo? Mucho miedo. Lo he visto alrededor mío, con amigos donde la misma familia, los mismos padres, las mismas circunstancias arrojan resultados y situaciones de vida de sus hijos totalmente distintas. ¿Qué explica eso? No lo sé, y me consta que en el ejemplo que estoy pensando son dos personas que le han dedicado su vida a sus hijos. 5 de cada 10 muchachos no terminan, o 4 o 5 de cada 10 no terminan, ¿no? La democracia se sustenta sobre el diálogo, la comprensión del otro, El respeto por la opinión el respeto por la opinión del diferente. otro, la comprensión, el tiempo para hablar. A ese fenómeno se le suma la sociedad en la que vivimos de ahora ya, ¿no? El diálogo se va perdiendo. Pero vayamos por un lado más concreto, que son los programas de los partidos políticos. ¿Pensás que de verdad son importantes para el conjunto de la sociedad? Creo que son irrelevantes para un porcentaje enorme de la población, en términos de que no lo leen, no les interesa y no necesariamente adhieren a ese partido por lo que está escrito en ellos. Pero al mismo tiempo creo que el ejercicio de un partido político colectivo, poner sobre un papel lo que son sus principios y lo que son sus aspiraciones, es algo que genera una gimnasia, una dinámica humana, que es muy importante porque es un intercambio, es una transacción, es un ceder, y que educa a quienes lo hacen, y que de alguna manera lo que surge de eso es un producto que es menos usado en relación al esfuerzo que supuso hacerlo. Pero en realidad creo que es un ejercicio que vale la pena tenerlo, porque ante cualquier situación de extravío o
o de emergencia de una idea loca que se aparta del consenso, vos tenés una hoja de ruta que te permite continentarte ahí adentro. Y además creo que permite plasmar diferencias. Al final, cuando uno mira los programas de los partidos políticos, reflejan las diferencias que tenemos de una manera adecuada. Quiero incorporar eso en esto. En el periodismo, durante mucho tiempo, los periodistas decíamos que informar y comunicar y opinar era un derecho humano fundamental, que todos teníamos derecho a informar y a ser informados. Pero era una utopía, porque solamente accedíamos quienes podíamos estar en una radio, en una televisión. Hoy eso se hizo realidad. La tecnología permite que cualquiera informe, sea informado con una camarita, ¿no? Después, cómo resultó, es otra historia. En la política pasa igual. Todos podemos ser electores y elegibles, ¿no? Pero todos sabemos que son muy pocos los que van a ser los que votan y muy pocos los elegidos. Si empezamos a sumar elementos como los programas de gobierno, como quiénes pueden ser elegidos y quiénes no, la comprensión del sistema de justicia, del sistema de partido, del sistema en el que vivimos, es inevitable que la democracia sea un aparato que solamente lo manejan las élites. Hay una frase que ha sido repetida infinitas veces, que no la voy a poder citar textual, porque soy muy malo para las citas textuales, de Winston Churchill, que lo que dice es: la democracia es un muy mal sistema de gobierno, pero es el mejor que existe. Y yo creo que efectivamente es así. Y yo no estaría muy seguro, sobre todo en un país como Uruguay, que la posibilidad de limitar el acceso a personas en el sistema democrático esté sobre la mesa. Por supuesto que hay un filtro, por supuesto que hay un cono que responde a múltiples factores, donde las oportunidades originales y las diferencias originales en esas personas marcan un papel fundamental. Importa mucho dónde estudiaste, con quién te relacionaste, a quién conociste. Pero creo que en Uruguay, y tenemos ejemplos, el sistema democrático es mucho más abierto que en otros lugares donde, por ejemplo, en el Pacífico, en América Latina, el sistema es mucho más vertical. En las sociedades son mucho más cerradas. Hay un maravilloso libro de hace unos años de dos politólogos norteamericanos que justamente especulan o evalúan este tipo de circunstancias en la vivencia de Estados Unidos, donde muestran cómo las élites de alguna manera se divorciaron de los sectores socioculturales medios y bajos de ingresos, y eso es lo que ha traído un deterioro de los partidos políticos, la emergencia de liderazgos populistas, y yo creo que eso se puede trasladar a muchos lugares del ¿En mundo. qué radica el divorcio? ¿Cuándo estuvieron casados? Bueno, yo creo que, por poner el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? A la salida de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era la potencia triunfadora, indiscutiblemente se había convertido en la potencia global, y había una simbiosis entre una élite que conducía el país y que hacía prosperar el país, y que a su vez había un sentido de orgullo y de pertenencia a un país que había pacificado, que percibía que había pacificado el mundo. El transcurso de los años lo que provocó es una tecnocracia de la cual los economistas formamos parte de manera central, en la cual hemos postulado, por la que la teoría económica nos enseña y la evidencia empírica nos muestra, que la globalización es una cosa buena. Entonces le dijimos a todo el mundo, en particular a Estados Unidos, en Europa, que el hecho de que se pudiera haber libre movilidad de personas, de bienes y de capitales era una cosa fantástica para el universo, cosa que es cierto. Si uno mira los últimos 70 años de historia, es el periodo de menor nivel de personas muertas en guerras, es el mayor momento de prosperidad para la sociedad occidental, y donde tenemos los menores niveles de desigualdad de que tenemos medición. Lo que pasa es que eso supuso que un conjunto de gente que habita en China, que habita en el África subsahariana, mejorara sus condiciones de vida. Pero si uno mira lo que pasó al interior de las sociedades industrializadas, la desigualdad aumentó de manera extraordinaria. La globalización produjo eso, y eso que la élite lo condujo. Lo que produjo fue una mejora en las condiciones de vida para el conjunto del planeta, pero generó un rompimiento del pacto social en las sociedades industrializadas, porque hay ganadores y perdedores. Cuando se localiza una industria y se va a China o se va al Asia, toda esa gente queda enojada, y eso es el American Great Again. El momento de tocarse, es cuando la gente pone el voto, ¿no? Pero luego se vuelven a distanciar.
Pero está bien, la gente no resistiría. A ver, yo que ahora estoy un poco más metido en el mundo de lo que es la toma de decisiones, el 90% de las personas no estarían dispuestas a Sin duda. estar la cantidad de tiempo. Sin duda, no voy a ese As- punto, no voy a ese punto, Gabriel, voy a este otro punto, que es el siguiente. Por eso la representación en la democracia es importante. Yo vi este punto y que tiene que ver también con algo que quería hablar más adelante, que tiene que ver con la mirada de la academia también, ¿no? No vivimos en un sesgo permanente a la hora de no solamente hacer políticas públicas, sino pensar en lo que nosotros creemos que son las necesidades de esas políticas públicas. Por supuesto. Podemos no habernos estado equivocando mucho en la medida que estamos mirando desde un lugar. Tengo un amigo que dice, no me puedo poner en tu lugar porque va contra la No. física, porque tu lugar estás vos, ¿no? O sea, pero es posible que esta política, que estos fracasos tengan que ver con el lugar desde que la ley mira. Trump es eso. Milei es eso. El Brexit es eso. Es un conjunto de gente tomando decisiones durante mucho tiempo, pensando que estaba construyendo un bien colectivo, y un conjunto de gente que vota, que encontró que ese camino no les satisfacía y por tanto votaron por caminos alternativos, por más radicales o injustificados o extravagantes pudieran parecer. Afortunadamente la democracia lo que tiene es exactamente eso, que cuando la élite desconecta de la gente, la gente tiene un mecanismo de manifestación de rechazo, que es, bueno, buscar caminos alternativos, por más estrambóticos. En algunos casos pueden ser peligrosos, pero eso es así. Pero esa conexión, Gabriel, No hay que perderla, ¿eh? Yo soy de los que cree hay una que... conexión institucional. No, pero hay una cuestión y después humana. hay una humana, ¿no? Hay Absolutamente. una humana, que de verdad, Gabriel, es muy difícil llegar al corazón del alma humana y a la vivencia cotidiana de esa gente. No tenemos idea de verdad de lo que se está viviendo en algunos lugares. Yo creo que tenemos idea, lo que no tenemos idea o tenemos dificultades es cómo resolver ese problema. La noción de que en algunos lugares del Uruguay, para volver al Uruguay, las condiciones de vida, las condiciones de falta de acceso a servicios básicos, a la seguridad, a estos dilemas humanos como lo que vos planteabas, que seguramente más de un padre de familia o madre de familia tiene en Uruguay, que es dónde está el límite de la sociedad. Eso sabemos que existe, o sea, sabemos, quiero decir, la sociedad sabe que existe. No es que en Uruguay esos no se esté considerando por parte de quienes toman decisiones de política pública, pero no tenemos dificultades para saber cómo hacerlo. ¿No se te pasa por la cabeza de que lo que para vos es una solución pueda no serlo? Perfectamente podría hacerlo, pero mi pregunta es, ¿y cuál es la solución para ese problema? Mira, porque déjame que te lo revierta el problema. Sí. Si yo lo razono desde ese lugar, sí. entonces no tengo nada para hacer en esta sociedad. No, cambiar la tanto, mirada. Pero ¿qué quise cambiar la mirada? Yo lo que digo es, mi obligación como responsable de políticas públicas es comprender lo que pasa de la manera... Estoy hablando con Gabriel O'Donnell, ¿no? Con el ministro de Economía. Bueno, está bien, pero como ciudadano Gabriel O'Donnell, yo el año pasado, no voy a hacer ejemplos míos porque me parece que es un poco antipático, No, pero yo me dediqué a recorrer los asentamientos el año pasado con colegas, y de hecho me pareció muy importante entender, visitar, aunque sea de manera muy transitoria, un lugar así para poder mínimamente percibir algo de lo que está ocurriendo. O sea, uno no puede perder nunca la sensibilidad de conectarse con el problema, pero lo que está claro es que uno tiene un sesgo de percepción, un sesgo de formación, que la única forma de vencerlo es no perder de vista nunca, primero, que uno no siempre tiene la razón y que no tiene la verdad revelada, y siempre ir a buscar y escuchar al que piensa distinto o al que viene a un lugar distinto. Eso es una forma mía de vida, de aproximación. Ahora, al final del día, cuando uno está en un cargo de responsabilidad, tiene que tomar decisiones y a veces lo hace. ¿Cuánto pesa su sensibilidad de acercamiento y su sesgo cognitivo? Y bueno, no lo sé, pero yo creo que lo que vos me querés llevar es la sensibilidad de la gente no puede perderse nunca. Yo eso estoy 100% de acuerdo. ¿Conociste el estudio de Hernán Delgado que se divulgó en estos días? No. Mira, te voy a poner un ejemplo de a dónde quiero de pronto ir, que no tiene que ver necesariamente con la sensibilidad. Hay una cosa que se estudia por parte de las ciencias sociales, que es la hipervigilancia, que es el estrés permanente en el que viven los niños de contexto crítico, ¿no? Por las condiciones ambientales, por las condiciones de salud, también por las condiciones de seguridad, donde la bala viene de cualquier lado, ¿verdad? Per se
no hay dos opiniones de que es una cosa negativa. Ahora, ¿vos dirías que hay que eliminar ese concepto de hipervigilancia, de ese estrés permanente que los niños tienen? Pero la hipervigilancia, ¿qué te referís? ¿Al estrés al que están El sometidos estrés. esos niños Sí. porque los padres o porque el contexto? Por el contexto. Bueno, por supuesto, yo no hay cosa que me pueda parecer más aberrante que un ser humano, y en particular un niño que no es responsable de nada de lo que ocurre a su alrededor, viva esas circunstancias. El problema, otra vez, ese diagnóstico ayuda a entender el problema es cómo lo resolvemos. O sea, lo importante en este mundo es, primero, saber que tiene problemas, conocerlos y encontrar un camino de salida. Porque con conocerlos solo y diagnosticarlos no hacemos Mirá nada. lo que dice Hernán Delgado. Si vos solucionás ese problema de hipervigilancia, podés estar matando al niño. Porque el instinto primario del ser humano es la supervivencia, ¿no? Entonces, la academia muchas veces ve como una carencia lo que es adaptabilidad. Una cosa que nosotros solemos decir mucho es, nos gustaría que nuestros hijos, como formación, en cualquier ámbito, sepan resolver los problemas que se les presentan, ¿sí? Yo creo estar formando a mis hijos para ese paradigma, ¿verdad? Ahora, yo llevo a mi hijo a un barrio de la zona periférica sin el peso tremendo de la hipervigilancia, no dura media hora. Vos lo que me estás diciendo es, desde el mundo académico, del mundo de la formulación de políticas públicas, hay una mirada, si vos querés, frívola, a veces, respecto de proteger a los niños de un estrés, cuando en realidad ese estrés es producto de una actitud vigilante, que es lo que En ese caso. En ese caso me parecería una política pública inadecuada o un estímulo inadecuado intentar eliminar esa capacidad de resistencia y vigilancia, porque la política pública no está presente las 24 horas del día, los 365 del año para enfrentar ese problema, y por tanto cuando esa intervención se va, ese niño queda expuesto. Entonces, lo que no quiere decir que uno no pueda, por un lado, por supuesto, resolver las condiciones de contexto y a su vez intentar, dentro de lo que sea posible, humanizar de manera tal que ese niño, por esa actitud de vigilancia perpetua, no se convierta, o evitar que se convierta en un ciudadano de difícil convivencia con las normas de convivencia, porque ese mundo de violencia a lo único que conduce es que cuando esa persona se vuelve adulta sigue siendo violenta y por lo tanto es un problema para el conjunto de la sociedad. Un sujeto, ¿no? Tiene hijos jóvenes, dejó de estudiar, tiene muchos hijos. Otro estudia y tiene menos hijos, uno en contexto crítico y otro no. ¿Qué es lo que nos suele parecer el ideal de esos dos personajes? Si te retrotraes a sociedades organizadas de otra manera, la tenencia de hijos guardaba relación con muchas cosas, la perpetuación, el hecho de contar con más manos solidarias que pudieran trabajar en un contexto de dificultades, aunque encontrar un desequilibrio entre cuánta gente tengo que mantener, pero cuánta gente me va a ayudar después. Es muy difícil teorizar sobre eso. Lo que sí sabemos es que en sociedades que evolucionan hacia la ocupación de la mano de obra femenina, donde hay alta intensidad laboral, la tendencia es a que las parejas tengan menos hijos y por lo tanto la sociedad se ha organizado de esa manera. Ahora, ¿cuál es la razón por la que en las sociedades de estratos socioeconómicos bajos los comportamientos son distintos? Múltiples causas. Pero hay una que es primera, que es el instinto de supervivencia, que es lo primero del ser humano. Entonces lo que dice Hernán Delgado es... El instinto de supervivencia en el sentido de los cuidados que me pueden dar... No, en este sentido, que una especie... Se perpetúa. Quiere mantener. Pero eso, si vos tenés la dos antigüedad hijos, era así. si Yo tenía 15 hijos, pues se me iba a poner 5. Exactamente. Pero eso, la antigüedad era así. Eso es pensar en el futuro también. Claro, por supuesto. Eso es pensar en el futuro. Pero, a ver, déjame que te lo diga de esta manera. ¿Me dejas una más? Sí, claro. Porque hay una hiperintelectualización de esa mirada. No, me parece que esto es biología evolutiva. Está bien, pero es como hay un momento en que la problematización de eso es una hiperintelectualización que conduce a todos. Entonces hay un orden que no podemos alterar y que está todo bien. ¿Qué decimos de las pruebas PISA? Que hay muchachos que les va muy bien y hay otros que no les va tan bien, ¿verdad? Y lo primero que pensamos, de hecho James Heckman lo piensa desde ese lugar, ¿no? Muchachos que no van a ser productivos, muchachos que no van a generar riqueza y que no van a ser productivos para sí mismos. No, eso me parece que es injusto no es así.
¿Vos decís que no hay una mirada economicista? Es otra vez una intelectualización. A ver, me interesa ese punto. Claro, porque yo creo que hay una mirada ahora que es como que, o sea, de lo que desprendo de ese estudio, Sí. pero y lo he leído por otro lado, es algo así como, hay un orden natural, y entonces lo que ustedes, los bienpensantes de la élite, quieren hacer es alterar ese orden natural, y no se están dando cuenta que cada vez que intentan alterar ese orden natural, no conocen la realidad. Bueno, a ver, la sociedad ha evolucionado desde la antigüedad y ha eliminado un conjunto de comportamientos asociados a razones primitivas que tenían sentido en otros estados de la sociedad, por la cual ha constituido órdenes de convivencia que han abolido ciertas prácticas que eran comunes. Entonces, yo percibo que esa construcción de la sociedad tiene un conjunto de atributos de mejor convivencia en la que la norma acompaña eso. Y creo que no es una mala cosa que uno pretenda establecer ciertos patrones educativos que alcancen ciertos estándares mínimos, simplemente para que esa persona pueda tener condiciones de vida que le permitan reproducirse, ser feliz, porque si a esa persona que le va mal, yo le digo, no te preocupes que te va mal, porque en realidad no pasa nada, lo que sé es que todo el muro que está construido por parte de la sociedad, de todos nosotros que contratamos personas que trabajan con nosotros, le va a decir, no, si no tenés un nivel mínimo que hayas alcanzado, no podés pasar para este lado del muro, y si no pasás para este lado del muro vas a quedar siempre conviviendo en un lugar que yo sé que lo estoy condenando a vivir en peores condiciones, salvo que fuera su decisión individual, para lo cual antes de los 23 años los seres humanos no tienen formado su cerebro para Pero tomar nunca lo decisiones tenemos en de fondo. cuenta. Ahora, tenemos el monopolio del conocimiento. Los que estamos de este lado del muro, hacemos las políticas públicas, hacemos los diagnósticos académicos, ¿no? Todo está hecho desde este sesgo. El mundo en el que pensamos está hecho con este sesgo. No tenemos un pensamiento que nos desequilibre la balanza, más no sea para hacernos dudar. Y vivimos una sociedad fragmentada, ¿estamos de acuerdo? Por supuesto. A ver, la duda respecto de la pertinencia de lo que hacemos, la razonabilidad de lo que hacemos es algo permanente, es algo que el conocimiento científico alimenta de manera permanente. Lo que yo no me conformo es con decir, bueno, como nosotros somos los que estamos de este lado del muro y tenemos el monopolio, en realidad lo que me parece relevante es entender mucho mejor lo que pasa en los lugares donde pasan cosas complicadas para poder tener ayudas, soluciones que sean razonables para esas personas para hacer lo que quieren ser, no para hacer lo que yo quiero que sean. Pero mínimamente las condiciones materiales de subsistencia, que son el acceso a la vivienda, el acceso a un lugar con mínimas condiciones de seguridad, son cosas claves, y eso yo sé que requiere de un cierto nivel de normas de convivencia con el resto de la sociedad, que el sistema educativo es la polea de transmisión de eso. ¿Puede ser que lo que nosotros vemos como normalidad en otros sectores sea adaptabilidad? Podría ser. Pero la pregunta es, a todo esto que yo soy muy práctico, y, o sea, yo voy a esto. ¿A dónde vamos con...? Vamos a esto. 40 años o 50 años de Cantegril, ¿verdad? Correcto. Nos va a llevar un montón, ¿no? Nos va a llevar un montón. Terra hablaba de estas cosas. Mientras transitamos hacia una solución, ¿no deberíamos refundar un nuevo pacto social para que esa transición... Absolutamente. Por eso creo que la propia... ¿Estás de acuerdo con eso? Absolutamente. El presidente Yamandú me lo marca todos los días. Nosotros tenemos que resolver los problemas elementales de la gente ahora. No puedo armar un plan, un programa para que esa gente entre por un canal para el cual dentro de 20 años sea un sujeto social. Ahora hay que darles el piso, ahora hay que darles el techo, sí. Ahora hay que darles seguridad y por lo tanto probablemente, Yamandú insiste mucho en esto, nos estemos salteando 20 cosas que la academia y que las recomendaciones de la élite dice, pero nosotros es imprescindible que lo hagamos porque esa gente, el problema es que se le llueve el piso, que tiene a sus hijos en mala... ¿Tú te das cuenta que de alguna manera todo esto que venimos hablando y que vos decías y qué, perfectamente podría formar parte de esta transición y de este nuevo pacto social, aunque no nos guste? A mí me gusta. Porque sabemos que en el transcurso no todo va a ser perfecto. A ver, en un plan de vivienda es mucho más relevante dar para los grupos vulnerables de población
dar acceso a piso, techo y condiciones de habitabilidad razonables, que armar un plan a 10 años que arme un barrio, digamos. Acá lo más importante es dar techo y vivienda. Por eso lo que el cura verde hace en el territorio es algo que el gobierno mira con muy buenos ojos, porque precisamente lo que está haciendo es resolver cosas concretas hoy, mientras esperamos para construir o vamos transitando el camino de largo plazo. Si esa es la discusión, absolutamente de acuerdo. Hay que entender lo que pasa ahí, hay que dar soluciones prácticas hoy, aunque eso viole o vaya en contra de muchas de las cosas de lo que es lo políticamente correcto o lo razonable a largo plazo. Ese es el punto. En eso no hay nadie que esté más de acuerdo que yo en eso. Ahora que venimos hablando de todo esto, pegamos un salto, ¿no? Ya que estamos hablando, estamos empapados en esto, ¿cómo crecemos? ¿Cómo crece este país? Había un premio Nobel de Economía que se llama Robert Lucas, que decía, una vez que te pones a pensar en el crecimiento económico, no puedes dejar de hacerlo. Y es algo que en lo que pienso hace muchos años y mucho más ahora en la función en la que estoy. Si nosotros no logramos crecer a tasas más aceleradas, hay muchas cosas que no van a pasar, pero hay muchas cosas que se nos van a romper, que es más importante de las que no van a pasar. Que van a empeorar, digamos. Que van a empeorar. Que nuestro esquema de convivencia, que sigue siendo en términos comparados un esquema de convivencia razonable. Entonces, ¿qué es lo que precisamos para poder crecer? Es que las personas que toman decisiones económicas que tienen efectos de generar mayor valor agregado, las tomen. Eso es más inversión. En Uruguay, para poder crecer al 2%, que es el doble de lo que crecimos en la última década, precisamos 20% de inversión del producto. Esos son 16.000 millones de dólares por año, de los cuales 4.000 millones son del sector público más o menos, con lo cual precisamos 12.000 millones de dólares por año de inversión privada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es darles al sector privado, que es por diferencia el que tenga en condición de introducir más dinamismo, reglas de juego claras, muy claras, para que pueda tomar decisiones de negocios de largo aliento, para que pueda generar empleo, para que pueda pagar buenos salarios y para que eso promueva el consumo y eso mueva la economía. Reglas de juego claras es una estabilidad fiscal, inflación baja, eso quiere decir estímulos a la inversión, eso quiere decir una mejor conexión entre la innovación y la creación de conocimiento y el negocio, eso quiere decir promover la competencia para que la formación de precios sea transparente, o sea, introducir un conjunto de aspectos o seguir introduciendo un conjunto de aspectos que hagan que quien tiene que incurrir en decisiones que generan empleos, que pagan salarios y que mueven la rueda, esté en condiciones de tomar el riesgo en un mundo que se volvió muy incierto. Esa es la condición básica para generar crecimiento. Para que esa inversión no sea... Porque lo que quiero decir con esto es el sector público tiene mucho para hacer, tiene obra de infraestructura para hacer, tiene inversiones de sus empresas públicas para realizar, pero aun cuando las llevemos a su máxima expresión, yo voy a tener de los 16.000 millones de dólares que necesito por año, solamente la cuarta parte. Las otras 3/4 partes las preciso de los privados, a los cuales lo único que les puedo decir es, estas son las reglas, estos son mis estímulos, confíen en que hay un plan a largo plazo por el cual ustedes van a poder tener ganancias, porque obviamente quien toma decisiones de inversión lo que busca es tener ganancias mientras me genera empleo y buenos salarios. Eso, parte de esa inversión, buena parte de esa inversión, lo que requiere al final de la cadena, no al final, porque después viene la ganancia, es mano de obra. Absolutamente. Y tenemos un problema ahí, ¿no? Tenemos un problema estructural. Hay 300.000 personas en Uruguay aproximadamente que están fuera de los esquemas de trabajo formal a lo largo de toda su vida. Y tenemos otras 500.000 que intermitentemente se integran o se desintegran de ese ámbito formal laboral. O sea que en Uruguay tenemos un 10% de la población en condiciones de extrema vulnerabilidad y un tercio de la población que es muy sensible a cualquier situación económica para caer fuera del sistema. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es crecer con el propósito firme de poder tener mecanismos de generación de oportunidades y distribución del ingreso para que la sociedad permanezca cohesionada. Cuando la sociedad no permanece cohesionada, y por eso me retrotraigo a lo que decía al principio de la razón por la cual las sociedades industrializadas colapsaron con sus acuerdos con las élites, a vos te aparecen por la ventana líderes populistas que lo que intentan es inventar la rueda. En esto la revolución tecnológica es muy importante, ¿no? Muy importante. Bueno, entonces otra vez estamos hablando de los trabajadores, ¿verdad? Amy Webb es una futuróloga
nuevo oficio que hay ahora, una No profesión. me gustan esas ¿No te profesiones, gusta? pero no. Esta es una Yo era bastante, futurólogo diciendo cuánto iba a valer el dólar. esta es bastante cauta, ¿no? Pero dice, en el entorno operativo más complejo, es el entorno operativo más complejo que he visto en 20 años de negocios, y en lugar de planificar ciclos más lejanos, se está reduciendo a los próximos 2 trimestres. La incertidumbre está paralizando a nuestros líderes. La inteligencia artificial también está siendo diseñada para otros propósitos. Leer tus intenciones pueden hacerlo en parte leyendo y prediciendo el movimiento de tu pupila, porque cuando piensas en algo, tu pupila comienza a reaccionar, lo que significa que tu computadora sabrá lo que vas a hacer y lo va a hacer antes de que tú lo hagas. Lo que hay en el horizonte son biocomputadoras hechas con células cerebrales humanas. Nuestros líderes electos deben mirar hacia adelante, no hacia atrás. Necesitan establecer un departamento de transición, reconocer que ciertas empresas y empleos van a desaparecer y crear un aterrizaje suave. Yo le tiro esto a cualquier legislador y se saca un ojo. Yo no tengo ni idea, pero lo que quiero decir es, otra vez, volvemos a hablar de los trabajadores, pero aquellos que conducen el país, ¿están en conocimiento de verdad de esta brutal quinta revolución en la que estamos inmersos y que hay que cambiar por completo la manera de legislar y de mirar el mundo? A ver, yo creo que como todo en la vida, en el mundo, no solamente de Uruguay, hay una secuencia de acostumbramiento y el sector público o los decisores de políticas públicas no necesariamente están a la vanguardia. Y diría más, no deben estar a la vanguardia. Realmente son los agentes privados los que estresan, los que llevan la tecnología hasta sus límites, y es el sector público el que reacciona haciendo que las reglas de juego, las reglas de funcionamiento, de alguna manera se adapten a esa nueva realidad tecnológica. Ese me parece que es el camino normal. Ahora, en este momento en concreto, estamos legislando en Uruguay y en el mundo, tomando adecuadamente en cuenta lo que supone el desafío de la revolución tecnológica. Yo tengo la impresión de que no. Bruno Gili hablaba el otro día de un riesgo país que tenemos ahí. Sí, tenemos un riesgo global en este sentido. La velocidad a la que el progreso tecnológico ha tenido su llegada rompe los paradigmas. Por ejemplo, la educación, que hoy hablamos. ¿Qué es una clase con un profesor dando clase? Una clase es una tecnología disponible, que es, acá hay un conjunto de estudiantes cuyas capacidades están distribuidas en una curva normal. En los extremos están los más talentosos o los con habilidades más destacadas o los que tienen las habilidades más destacadas. En el medio está el promedio. Yo le doy clase al promedio. Mi nivel de clase, mi nivel de exigencia, mi programa está que apunta al promedio. Y los que están en los extremos, yo voy a atender fundamentalmente a las que se me caen por debajo del nivel, a los que están sobrecalificados se arreglarán solos. Esa es la tecnología por el sistema educativo se concibió. Por la llegada de la inteligencia artificial y de la tecnología, lo que permite es que hoy un docente, en lugar de tener una clase orientada hacia una curva normal, la pueda orientar mucho más específicamente. Eso es una revolución. ¿Estamos haciendo esa transformación en un aula? ¿Estamos incorporando la tecnología que permite hacer eso? Yo creo que sí, pero a una velocidad mucho más lenta de lo que ocurre. Y bueno, eso es un precio que estamos pagando. Es un problema futuro, ¿no? Y eso en Uruguay sí que es un problema. En Uruguay tenemos una suerte de autocomplacencia, o sea, entre que vivimos un poco apartados del mundo y todas las cosas suceden tarde. Somos un país chiquito. Tenemos la percepción de que las cosas en Uruguay o no pasan o pasan más tarde, y por lo tanto hay una suerte de permanente autocomplacencia que no nos hace estar con el grado de proactividad necesaria para legislar, para tomar decisiones, para innovar. Eso es algo que sí es así y que a mí, y eso forma parte del crecimiento. ¿De qué manera, por eso yo hablaba de la innovación y los negocios, de qué manera pinchamos o estimulamos a los empresarios, a los políticos, a las personas a innovar, a tomar más riesgos, a poder comprender mejor lo que pasa en el mundo, a lanzarse, a ser más creativos y salir un poco de una zona de confort que puede ser un abismo? Eso me parece que sí, que en Uruguay tenemos que promoverlo con más fuerza de lo que lo hacemos. Por cuestiones de tiempo, salario, riesgos personales, es difícil que buena parte de esa gente, que es desde el punto de vista de emprendedurismo y de inteligencia, es difícil que lleguen a la política. En la política lo que ha pasado en los últimos 40 años o 50 años es una suerte de selección adversa a nivel de las élites en general. Los diferenciales de ingresos que hay entre lo que paga el sector privado y el sector público a nivel de las élites se han vuelto tan inconmensurablemente grandes que
las personas más talentosas, más innovadoras, con más riesgos, probablemente no son las personas que dedican más tiempo al tema de la política pública. No me estoy hablando de Uruguay, estoy hablando del mundo, ¿no? Sí. El descenso de la calidad del liderazgo global, que es un elemento evidente, tiene que ver con esto. Estás hablando de la plata, de lo que retribuye. No de la plata, o sea. Pero no hay otros factores. Pero yo estoy diciendo esto: un innovador, una persona, digamos, con mucha audacia y con mucha capacidad de generar mucho cambio. El premio que tiene por individual, porque es una decisión individual. Antes de hacer cualquier cosa, el ser humano es un ser humano que toma una decisión individual. ¿Me dedico acá o me dedico acá? Acá tengo un premio así, acá tengo una cosa que, salvo que sea una persona con un alto grado de altruismo, que las hay, por supuesto, y un alto nivel de compromiso, la probabilidad de que estén acá es mucho mayor que acá. Sobre todo en un mundo que no ha tenido grandes catástrofes como una guerra, como un gran conflicto bélico que hace que lo colectivo se vuelva relevante. Hemos hecho una sociedad próspera, ultra individualista, donde la gente toma decisiones solamente en función de sus intereses Estás pensando personales. en los premios. En los premios. Cuando en realidad la ¿qué es lo vida que vos es tenés? muchas veces fracaso, ¿verdad? Por supuesto. Entonces uno no hace solamente las cosas por dinero. No, pero cuando yo hablo del premio, lo estoy diciendo, No, el está bien. prestigio, la Sí, visibilidad. pero si yo soy un tipo así veo, pero si yo me meto en la política me pueden llegar a decir tribilín en medio de la... También hay una lógica política que no... Por eso digo, el sistema, como los seres humanos, lo reconozcamos o no, todos nos basamos en incentivos de éxitos y pérdidas, que pueden ser pecuniarios o no. En el balance, los premios por estar en este lado son, en relación a los costos, son mucho mejores que estar acá, donde además de no poder innovar, estar en un ambiente donde tengo que negociar, que es un ambiente transaccional más complejo, la probabilidad de que yo termine en un gran problema, escrachado, la gente no me quiere. Bueno, ¿Va a seguir decayendo esto? ¿En qué sentido? ¿Cómo hacemos para revertir esta lógica de la decadencia de la inteligencia en el sector político? Yo creo que Para eso es un captar fenómeno mejor. global. Yo creo que en Uruguay, otra vez, como eso en Uruguay no ha ocurrido de manera drástica como lo ha ocurrido en otros lugares del mundo, porque tenemos ¿Te un sistema... parece? Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo estaba en el Parlamento el año 84 cuando asumió el Parlamento por dictadura. ¿Vos sabés lo que decían los periodistas de marcha cuando asumió ese Parlamento? Que era una manga de impresentables. Que en relación a los parlamentarios que había en los 70, A lo que había eran antes. unos fenómenos. O sea, Pues sí, el ahí pacto del estaba vecino siempre Pasaguirre, más verde. ahí estaba Sigliuti, ahí estaba Tarigo, ahí estaba Ronnie Arismendi, ahí estaba Pero vos que venís del Wilson. sector privado, ¿no? Ujú. O sea, yo creo que esa mirada de que antes éramos todos unos fenómenos. No, éramos el un pasado desastre, siempre es mejor. yo creo que en todos los lugares hay claros y oscuros, y yo creo que hay una generación de gente, hay un cambio generacional notorio en el lugar del sistema político. Este es un gobierno, fíjate que salvo Juan Castillo, que había sido director de trabajo, todos los demás que estamos en el gobierno, ninguno tiene experiencia del Poder Ejecutivo. Este cambio de lo privado a lo público, ¿no? ¿Cómo definirías ese mundo y el otro? ¿Qué es lo que lo distingue? Yo diría, es un mundo, el de lo público, donde lo transaccional, la conversación, el acuerdo que uno tiene que alcanzar es algo mucho más rugoso, mucho más complejo, involucra muchas dimensiones, hay muchas miradas puestas ahí. El temor al equivocarse constituye un factor de decisión a veces mucho más importante que en el sector privado, donde si al final te equivocaste, perdiste plata, y si tenés forma de salís adelante. También tiene que ver con la magnitud de las responsabilidades que tenés. Vos cuando estás en el sector privado, estás en una compañía, tomás decisiones, estás a cargo de... Yo trabajaba en una empresa que teníamos 1000 personas trabajando. Bueno, mi responsabilidad terminaba ahí. Yo hoy me enfrento con cosas que afectan al Uruguay en su conjunto para ahora y para el futuro. Cuando tomo decisiones sobre el ferrocarril, sobre Casmus, sobre la caja de profesionales, sobre la política monetaria, sobre la política macroeconómica, es de una envergadura inconmensurable y donde un error puede tener un efecto potencial mucho más grande. Entonces, además de eso hay que transarlo, porque hay que convencer a otras personas de que este rumbo es así, y es bueno, y no es solamente porque yo soy el dueño de la compañía junto a mis socios y decimos que esto es así, todo el mundo hace caso. Eso hace que sea muy distinto y mucho más desafiante, mucho más, como desde el punto de vista mío personal, es algo que me estimula mucho más. ¿Te estimula más? Mucho más. Yo llego a mi casa todos los días, a Luciana, a mi mujer, y le digo, la verdad que yo nací para esto.
Yo ¿verdad? no sé qué hice 60 años sin ¿En otra serio? cosa, te ¿Así? lo juro. ¿Tanto así? Yo, o sea, me siento que soy útil para la sociedad. Yo estoy haciendo algo, estoy hablando estrictamente de un punto hiperpersonal que tiene que ver con cuando apago la luz de noche y me quedo conmigo mismo, yo estoy siendo feliz como no he sido nunca en mi actividad ¿Pero te laboral. gustaría que en todo esto que estás trabajando para la sociedad hubiera la eficiencia del sector? Sí, claro. Sí, sí, eso me enferma. ¿Es posible? Pienso en China y en India, ¿no? Muchos dicen, China avanzó más rápido por el autoritarismo, y mientras que la otra es una democracia. ¿Puede ser que a veces la eficiencia tenga que comprar un poco de democracia? Bueno, hay un libro maravilloso de Branko Milanovic que se llama Capitalismo en Solitario. Branko Milanovic es un politólogo, sociólogo de origen serbio, pero que vive en Estados Unidos, que es exactamente eso. Compara el capitalismo meritocrático y el capitalismo político y muestra los costos transaccionales que hay en uno y otro. El capitalismo meritocrático, que es el de Occidente, está trancado, regulado, donde todo se discute, las personas tienen capacidad de contestar normas, hay derechos. El capitalismo político tiene la ventaja de su rapidez, de su eficiencia, pero bueno, que al mismo tiempo lo que te genera es un gran avance, sobre todo bajo ciertas condiciones de ingreso muy bajos, pero te genera una gran duda hacia adelante. ¿Qué pasa cuando en un ámbito de organización de la sociedad el mundo vertical y la decisión no democrática entra en crisis? O sea, ¿qué pasaría en un país como China si por alguna razón un descontento social Como es una pieza se produjera de manera severa? ¿Cómo resuelve ese sistema es la una- tensión social? Y bueno, el precio que es la democracia es que somos más lentos, somos más burocráticos, tenemos que contemplar derechos de las personas, eso muchas veces al sector privado lo pone nervioso, pero al final del día hace que cuando hay un quiebre sistémico, todo nos salte por los aires. Déjame ponerte un ejemplo. Sí, Durante mucho tiempo yo trabajé en Chile como consultor y tenía vínculos con empresarios chilenos que incluso trabajaban en negocios en Uruguay. Y siempre cuando trabajaba con ellos me miraban, siempre había una mirada, se los he dicho a ellos, un poco por encima del hombro Ajá. a los uruguayos. Era algo así, bueno, ustedes los uruguayitos, esa sociedad que no funciona, que siempre todos cohesionados, pero no es próspera, no es eficiente. ¿Qué pasó? A alguien se le ocurrió aumentar el precio del boleto y de la noche a la mañana se Estalló produjo una todo. revolución y en el 2022 me invitaron a ir a Chile y tuve una reunión con Fue empresarios un fenómeno chilenos. histórico brutal, motivo de análisis por Politoro durante... Pero aparte, en mayo, ahora todo está más bajo control porque todo se estabilizó, pero en mayo del 2022, que fue cuando a mí me invitaron un grupo mi amigo Juan Pablo Luna, que es profesor de la Universidad Católica, me invitó a ir a Chile a hablar con empresarios y con Escribió un ámbitos libro sobre eso. Me acuerdo que los empresarios chilenos, algunos de los cuales eran los que yo había hablado, me preguntaron cómo hacemos para replicar el modelo uruguayo. Porque ¿cuál era su problema? Tenían un conflicto con sus trabajadores y entonces acordaban una solución, el trabajador representante volvía a la asamblea, al otro día venía otro que no tenía nada que ver con un planteo totalmente distinto. Entonces decía, al final del día ustedes... Y yo decía, bueno, a ver, yo no les recomendaría adoptar el modelo uruguayo porque tiene muchas cosas que tienen que ser perfeccionadas, porque tiene muchas dificultades. Pero lo que sí les digo es que ustedes se jactaron durante décadas de que nosotros habíamos construido una sociedad mucho más, digamos, inclusiva, una sociedad mucho más dialoguista. El cine negro siempre sobrevuela. Y cuando te aparece un evento, no tenés un instrumento que es Claro. la sociedad civil organizada con la que, el intermediario, que tiene sus problemas Sí. también. Pero, porque en el mundo global, hasta el 2008, el modelo chileno hipereficiente Sí. era la Todo tecnología el mundo, fundamental sí, sí. para navegar al mundo. Pero lo que pasa es que el 2008, la crisis del subprime, está detrás de Trump, está detrás del Brexit, está detrás de todo, son las clases medias del mundo industrializado enojadas con la globalización. Y por lo tanto, porque ¿qué ocurrió con la crisis? ¿Cómo pesan las clases medias cuando se mueven, Pero no? claro, cuando explotó la crisis del 2008 y le dijeron a todos que tenían que pagar su hipoteca, no la podían pagar y que tuvieron que hacer parte del ajuste, dijeron, ¿pero cómo? Así que nosotros nos tenemos que hacer cargo de esto y acá hay un conjunto de gente que hace negocios en todo el mundo y que no se hace cargo de esto. Ahí se produjo un quiebre que hace que el paradigma, digamos, del sistema capitalista global está cambiando. Hay una frase de Enrique Iglesias que para mí es fantástica, como casi todas las cosas de Enrique. Dice, estamos en un cambio de época, no en una época de cambios.
Lo que está ocurriendo hoy en el mundo del 2008 en adelante es un tsunami de cosas distintas, jalonada por la revolución tecnológica, por la bipolaridad China-Estados Unidos, pero también por el descontento de las clases medias con la democracia, y eso va a cambiar la regla de juego del comercio internacional como lo estamos Tengo viendo una pregunta para hacerte que encaja con esto, pero quiero sacarte por otro lado. Febrero, el resultado estructural 2024 fue de 3,7 del Producto Bruto Interno, a Susana Arbeleche. Se mida como se mida. En 2024 el resultado fiscal es mejor, es decir, el déficit fiscal es menor de lo que había en 2019. Si se hizo otra cosa, el análisis está equivocado. Azucena, cuando está hablando de eso, está hablando del déficit de gobierno central y Banco de Previsión Social, que es el perímetro que está dentro de la regla fiscal. El resultado fiscal al cierre del 2024 no fue 3,7. No, el resultado reportado no fue 3,3. Finalmente, el que reporta la estadística fiscal es 3,3. Fue 3,8 cuando le agregamos los gastos postergados. Pero estamos hablando de 3,8. Ahora, cuando y ese dato efectivamente está por debajo del gasto del resultado fiscal de 2019. Pero cuando yo miro el conjunto del sector público, ¿no? Que es no solamente el gobierno central BPS, sino las empresas públicas, que es sobre lo cual la política económica tiene control, el resultado fiscal del cierre 2024 es 4,6%, que es el peor resultado fiscal desde el año 90 a la fecha. O sea, son el peor resultado en 35 años. ¿Por qué pasó eso? Pasó por muchas razones. Decime en resumen y las grandes cosas. Grandes cosas. No hubo en el año electoral. La regla fiscal no funcionó como un disciplinador de control del gasto y el año último se fue de mambo. No hubo eso porque, como sostiene el gobierno, la inflación bajó más de lo previsto, pero eran ellos los que estaban promoviendo una baja en la inflación, con lo cual que la sorpresa inflacionaria no debería ser un argumento, un pretexto, la sorpresa desinflacionaria o un pretexto, un argumento de quienes estaban a cargo de la política económica que precisamente querían bajar la inflación. Eso quiere decir que Economía y Banco Central no hablaron adecuadamente o había desconfianza de Economía de lo que estaba diciendo el Central. ¿Puede decir que podían no haber sabido del número total? Yo creo que lo que pasó es que Pareces un canciller en lugar de... Que el Banco Central tuvo un programa desinflacionario en el que el Ministerio de Economía no creyó. Pero que no se creyó es una cosa. Y no creyó, entonces Pero que en no sus se esté metas... informado es otra. No, pero no creyó quiere decir que en sus metas presupuestales Sí. y en sus decisiones presupuestales de junio del año pasado subestimó la baja de inflación y por lo tanto se encontró con un resultado fiscal al que creía que iba a encontrar. Pero cuando Arbeleche divulga esta cifra del 3,8, 3,7, ¿no sabía que era un punto más? No, porque está hablando, no está mintiendo, ni mucho menos, está hablando del perímetro gobierno central BPS, que es el de la regla fiscal, pero no está hablando del sector público. Yo no quiero volver a una frase que yo dije. En Uruguay no tenemos un Ministerio de Hacienda, tenemos un Ministerio de Economía. Esto no es Chile, esto es Uruguay, donde el Ministerio de Economía es el responsable del conjunto de la política, del perímetro del sector público en su conjunto. Eso incluye empresas públicas, eso incluye todo lo que pasa fuera del perímetro que es CND, CBU. Esa es la mirada del Ministerio de Economía. Para bien o para mal, capaz que mañana queremos cambiar eso y hacemos un Ministerio de Hacienda, pero hoy no tenemos un Ministerio de Hacienda. Si Entonces, hablar de gobierno central BPS es hablar de una parte del gobierno. Si esto no fuera un país, si no fuera un gobierno de un país el que se pasa de una mano a otra, fuera una empresa, Sí. los que vienen se podrían sentir engañados. Yo no creo que la cuestión sea engañados. Yo creo que es una cuestión de que, en mi opinión, el foco de la política económica en el periodo anterior estuvo mal enfocado. Adoptaron una regla fiscal que al final no funcionó, pero además definieron un perímetro, vigilaron sobre eso, no vigilaron adecuadamente lo que ocurría afuera, y además, como si fuera poco, para mejorar los resultados, hicieron una transición con postergaciones de gastos y adelanto de impuestos, Y bueno, que es algo que ocurre, pero no en la magnitud que ocurrió esta vez. ¿vos sospechabas que algo así podía pasar? A mí me llamó la atención que la transición fuera como fue. Tuve una reunión en diciembre y hasta segunda quincena de enero no me pude volver a reunir más. ¿Sabes por qué te pregunto, Y me Gabriel? encontré con una caja que me dieron, que me entregaron, que tenía mucho material, entre los cuales había un material sobre un informe de Haberger hecho para la política económica del Ministerio de Economía de 1980. Eso estuvo en la caja de la transición y había cosas como el ferrocarril, como el tema del CAMU, que No, ¿sabes por me qué te fui pregunto, enterando Gabriel? cuando fui llegando. Cuando en la campaña estaba el plebiscito de la Seguridad Social, el Frente, todo, pero el Frente advirtió, si esto sale, el programa cae, ¿no?
Pero no habría que haber sido un poco más cauto decir si el déficit es otro, los ritmos del programa. O sea, que No se lo dijo con claridad eso. Bueno, No se dijo con claridad, Gabriel. déjame decírtelo de esta manera. El ministro de Economía, Yamandu Orsi, lo nominó en septiembre. El ministro de Economía, creo que resisto el archivo, desde septiembre en adelante, dijo esto, que al ruido de la campaña, este dato pasaba desapercibido, pero que el ministro de Economía ¿No era nominado conveniente que por el pasara presidente, desapercibido? bueno, yo intenté hacer los máximos esfuerzos para conversarlo, cosa que me trajo algún dolor de cabeza, digamos. Ya has tenido varios dolores de cabeza. No, pero lo que quiero decir es, nosotros que teníamos un diagnóstico de la situación fiscal Sí, restrictiva sí. y que no podíamos alentar expectativas de que había un antes y un después y que era una cosa sencilla de resolver, creo que eso estaba instalado en el debate, tal vez no en el ruido de la campaña, No con el pero a ver, cualquier persona que toma decisiones económicas en Uruguay de negocios a plazos que van más de un año, esto lo tenía claro. No, está bien, pero estamos hablando también de la Lo tenía gente. clarísimo. La democracia se ha instalado como un sistema peor, mejor de los peores. El capitalismo y la sociedad de mercado tienen la misma robustez. Mira, nosotros no conocemos en mi profesión ningún sistema de asignación de recursos mejor que una economía de mercado. Es imperfecta, funciona muy mal, tiene diversas razones por las cuales debería ser mejorada y las políticas públicas están para eso. Pero cualquier mecanismo alternativo a que la iniciativa individual jalone las decisiones de negocios y que los mercados sean los mecanismos de asignación de recursos, no existe ninguna sociedad con prosperidad relevante en el mundo que no esté basada, organizada en esto. Lo que no quiere decir que el mercado asigne distribuciones del ingreso justas, y esa es la razón por la que el Estado tiene que intervenir de manera activa y tiene que regular para evitar que las situaciones económicas sean muy volátiles y que además los más pobres no paguen las consecuencias de eso. Ese es el rol. Para no leer directamente a la Marx, tensión. Pierre-José Proudhon, que fue un precursor del materialismo científico, decía que bueno, la propiedad y la autoridad están amenazadas de ruina desde el principio del mundo, y así como el hombre busca la justicia en la igualdad, la sociedad aspira al orden en la anarquía. Hasta hace 10 años fuiste integrante del Partido Socialista, que tenía estas ideas. ¿Cuál fue ese viaje que hiciste? Yo soy un lector de Marx, de hecho di clases durante mucho tiempo en Economía 1 en la Facultad de Ciencias Económicas, dando Marx, Ricardo y Smith, y por lo tanto conozco bien. Creo que Marx, dos cosas. En primer lugar, su interpretación histórica del periodo que le tocó vivir es extraordinaria y puso sobre la mesa un conjunto de temas súper relevantes. La teoría del valor sobre la cual Marx construye toda su teoría económica está equivocada. Las cosas no valen por el trabajo incorporado que tengan, sino por la capacidad de satisfacer necesidades que tengan. Si vos en la teoría económica de Marx no reconoces que la teoría del valor, o sea, aceptás que la teoría del valor está equivocada, todo lo demás se cae. No hay plusvalía. Entonces, lo que quiero decir con esto es, todo el pensamiento filosófico de Marx en relación al materialismo histórico es de una utilidad y sigue siendo de una vigencia extraordinaria para el análisis en ciencias sociales. Todo lo que son sus predicciones económicas y sus, en el fondo, recomendaciones económicas están basadas en un concepto que es una teoría del valor objetiva que está equivocada. Fue en la ¿Y teoría, lo pensabas cuando estabas en el Partido Socialista? por supuesto, daba charlas a mis compañeros del Partido Socialista mostrándoles de que porque era esto, y en eso creo que no, a ver, el pensamiento marxista es una gran fuente de inspiración ética, de inspiración ética en relación a las cosas que son justas, para nunca perder de vista que la justicia social es una cosa imprescindible para mantener las sociedades cohesionadas y para que las cosas funcionen bien. Ahora, no hay ningún país en el mundo, diría, hoy, que sus decisiones de política económica estén inspiradas en una sola frase establecidas en el Capital de Marx en el siglo XIX, porque están obsoletas. ¿Qué estarías contento si te vas como ministro? Me quedo contento si dejo ¿qué? Te voy a decir dos cosas muy primarias. La gente en situación de calle es algo que me mueve todos los días. Cada vez que veo a las personas digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué podemos hacer? Dando prioridad a esas. Eso es una cosa que me desvíe pero tal vez es porque es lo que veo. Ajá. Y es lo que me explota en la cara todos los días. Pero que en el fondo es una realidad que se parece mucho a lo que vi incluso
En algunas cosas puede ser un poco peor porque Sí. esa persona está en situación de calle, vive en la puerta de mi casa, donde las balas no pasan por la puerta. Sí. Pero sí a lo que vi en los asentamientos. Entonces vos me decís, a mí, ¿qué me seduciría? Es que, no al cabo de la administración nuestra, pero que tuviéramos una senda de reducción de la pobreza que está en el factor central de que la situación de calle y esos asentamientos estén allí, sobre todo para los niños. Y a Tu los- objetivo, si yo sintiera que lo que hicimos nosotros en algún sentido contribuyó a eso, yo me sentiría muy reconfortado conmigo mismo. Lo que no quiere decir que hay otro conjunto de cosas que hay que hacer está para claro, lograr eso, está pero claro. la razón por la cual uno... Si yo te critico un poco por el déficit que dejaste, pero mejoraste la pobreza, te vas contento. Siempre y cuando yo no haya dejado un déficit que es insostenible, por lo tanto, Que afecte a pasado esto otro. mañana explota el país y Que yo la afecte a pobreza esto te la otro. pongo en 200.000 personas. Entonces, pero si vos me preguntás a mí, ¿por qué una persona de 61 años con una situación económica razonable y que estaba sentado en su casa escribiendo libros decidió, no sé si comprarse este problema? Por supuesto que hay cuestiones que tienen que ver con la autoestima y con su ego, para Muchas decirlo de alguna cosas, manera. muchas Pero en el fondo yo me he pasado toda mi vida diciendo las cosas que hay que hacer, porque creo saber cosas que hay que hacer que eventualmente no se hacen, y yo no puedo irme de este mundo sin haber intentado hacer algo. Me quedo una. Por más, digamos, situaciones complicadas que se generen en una interna partidaria, donde sabemos que hay gente que no quería que vos fueras ministro, etcétera, ¿no? No hay chance de ver un efecto Talvi en vos. Bueno, yo creo que no, o sea, mi vocación por encontrarme ante una situación frustrante desde el punto de vista personal y eso, ¿Lo descartás? yo hice política, o sea, yo cuando, Sí, a ver, sí, es yo hice distinto. política cuando era Vos joven y militaste. además toda la vida estuve Sí. detrás de bambalinas haciendo política. Yo sé cómo es la política, yo sé que no es hacer lo que yo quiero. Sí. Yo con el tema de la desindexación estoy convencido, a pesar que es una palabra que no puedo Pero qué usar. tubería te compraste ahí, Pero, increíble. y yo pretendo intentar convencer a mis compañeros de ¿Qué me gabinete llamó la de que ese atención? es un camino que hay que recorrer. Ahora, si yo formo parte de un gobierno y yo tengo absoluta capacidad de reconocer que si eso no está en la agenda, porque no es posible, no lo voy a- No, no. a mí no me llamó Y no me voy a enojar por eso, y no me voy a pelear por a mí eso. no me llamó la atención que lo plantearas. Me llamó la atención que después que el presidente y el secretario de presidencia dijeran que no, siguieras. ¿Qué fue eso? Yo creo que no he sido claro yo en lo que quiero decir. No he sido claro en lo que significa. La palabra tiene un conjunto de connotaciones negativas. Sí. Entonces yo estoy intentando ahora recorrer el camino de explicar lo que está detrás de eso y tengo la percepción de que estoy logrando un mejor nivel de No, comprensión. no me puedo ir, dame 5 minutos más. Y en 5 minutos decime cuál es la cosa positiva. Y que cuando nosotros hablamos de transparencia en la formación de precios, ¿Eh? hablamos no solamente de los salarios. Eso es lo que yo intento remarcar todos los días. En Uruguay está lleno de contratos entre privados que acuerdan, a más de 90 días, que hay una cláusula que dice que si la inflación sube tanto, el salario sube tanto, o el tipo de cambio se va tanto, se cambia el término del contrato. Un contrato de alquiler, por ejemplo. En Uruguay está lleno de contratos entre el sector privado y el sector público, contratistas del Estado que tienen que ver con provisión de obra pública o con medicamentos, Sí, que sí. tienen contratos a largo plazo, que tienen mecanismos indexatorios. Ahí me sube el precio del morrón un mes, que se mete del IPC porque forma parte del IPC y me mueve el IPC. Entonces todos los contratos que tiene el IPC metido como un mecanismo de disparador se te va. se me va. Entonces eso no es de buena política que un evento de naturaleza transitoria, exógeno, causado por un evento climático o por un evento que la política económica no controla, Se eternice. se meta en el sistema de precios porque eso afecta al salario real, porque eso me pega la inflación para arriba y mejoró el salario real. Entonces, los mecanismos, digamos, de corrección de precios en los contratos en Uruguay están plagados, en los contratos salariales, en los alquileres, en los contratos de provisión. Eso tenía sentido en una economía que tenía 20, 30, 40% de inflación u 8% de inflación. Con una inflación en 6 y que la queremos llevar al 4, esto es crucial porque esto favorece el salario real. Protejo, más que el salario real, protejo en primer lugar el salario real, Sí. pero sobre todo con los ingresos de aquellas personas que ni siquiera tienen un sindicato que proteja sus ingresos. Si este Que modelo son esos 300.000 personas lo que hubiéramos están afuera. aplicado hace 5 años
¿Qué hubiera? ¿Lo hiciste el ejercicio? No, el ejercicio es, para poder trazarse esta meta, podemos empezar a hablar de esto porque tenemos hoy la inflación en 6. A mí no me gustó la forma en la que hicieron la rebaja de la inflación en el gobierno anterior, pero estoy muy de acuerdo que lo hayan hecho. No me gustó la forma que lo hicieron porque generaba un conjunto de problemas de competitividad. Pero dado que lo hicieron, yo ahora creo que es el momento de... Porque cerca del 10 no lo harías. No, cerca del 10 esta conversión ni la mantengo. No tendrías. Hoy estamos abajo del 6 y con posibilidad de ir al 4. Pero, a ver, ¿A vos crees que pero no va a salir, no? hay un colega al que yo quiero mucho, que aprecio mucho y que respeto mucho y que no piensa como yo, que es Daniel Olesker, que dijo en el medio de esta tumulta, Gabriel tiene razón, este es un tema que hay que conversar a partir de estos niveles de inflación. ¿Tenés esperanza de que salga? Yo tengo esperanza de avanzar en este periodo de gobierno de este tema. ¿En serio? En serio. Poh. Lo que no quiere decir que si no sale, yo voy a estar ahí picando No, pala, no, ni que te laburando. vayas a ir, ni nada, no. Como ese, como otros 20 temas. Por eso Guillermo Tolosa está en el Banco Central. Perdóname por haber... Por eso Rodrigo Arim está... Entiendo. Mira, Tenés una cosa- escuderos. pero hay una cosa importante, Gabriel, que me Escuderos. parece... Yo creo, y no creo ser petulante en esto porque no depende de mí, no es responsabilidad mía, no es mérito mío, Sí. que si vos mirás del 85 a la fecha, ¿Eh? nunca hubo un gobierno que tenga un equipo económico en el que el ministro de Economía haya dicho Elegiros a todos. a todos. Eso es lo que llaman de un medio a mí. Todos. Porque, No he pensado en eso. pensarlo así, Valle tenía a Bención y tenía a Dabrié, Sí, que sí, no sí. era de, Sí, de la sí, 15. Sí, no lo he pensado. No lo he pensado. Pensá en Tabaré 1, a Carlos Viera. Te blindaste. Que no- pero no fue por mí, eso es el mérito es que no fue idea mía. Fue idea de... Quienes vinieron a hablar conmigo me dijeron, Contá queremos conmigo. esto, queremos un equipo económico único, no queremos dos equipos económicos, y creemos que vos sos la persona que lo puede coordinar. Te Eso pas- tiene el mérito de otro, no mío. O sea, Te pasé por un montón de temas. me hiciste pensar. Te quedo muy agradecido de verdad de corazón. No, yo a vos Y te por deseo la linda entrevista que me hiciste, que me sacaste de la zona de confort. suerte por tus hijos, por los míos, por lo de todos. Gracias, Gabriel. Gracias por la buena onda de siempre. Gracias.